Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Pues el bloque anterior se puso bastante emocionante acá con nuestro invitado especial de esta noche. Esta semana hablábamos de ese desgaste que ha tenido la presidencia, el vicepresidente, pero sobre todo esta actitud que han tenido con la prensa, ¿no? Hemos visto cómo el vicepresidente ha arremetido con el tema de las medicinas, una campaña bastante fuerte, justo en el momento en el cual también el estado de prevención hacía cierto, no sé, buchón en la herida. Hablemos de un gobierno novato, ¿no? Un gobierno integrado por gente que no proviene de las filas de la larga tradición partidaria del país, que no es tan larga porque aquí los partidos nacen y mueren rápidamente, pero bueno. Pero la gente brinca de un partido. No el estatus, no el status quo de partidos. Pero estas personas que integran los equipos les ha costado encontrar sentido a las críticas de los medios. Creen que una crítica tiene su origen en un interés particular dañado o porque se busca algún tipo de prebenda. Creo yo que el equipo que lo asesora en comunicación se van por la respuesta fácil. Te critican porque no le has dado pauta, te critican porque no hay un apoyo financiero del gobierno hacia X o Y medio. Es una respuesta fácil nuevamente. ¿Dónde está la estrategia de comunicación que te diga qué responder ante una crítica, ante una decisión o una línea política particular? ¿La diferencia entre pauta y fafa? Yo creo que hay que meterse en la cabeza de... A ver, ¿quién ¿De Jimmy Morales? No. De los agentes del equipo de comunicación de la Presidencia de la República, que está encabezado por Alfredo Brito, aunque la cara más visible es el señor Hyman, o Hyman, no sé cómo se pronuncia bien, el vocero presidencial, pero el señor Brito viene de los canales de Ángel González. Entonces, cuando dicen, no sé qué es una fafa, bueno, lo primero que dice, ¿cómo? De un lugar donde dentro de los medios de comunicación se sabe que algunas personas, yo no voy a hacer una afirmación de quién recibe y quién no, han caído en esta práctica. Y donde hay un proceso legal. Ciertamente, pero entonces, ¿qué es lo que se le explica al presidente cuando el presidente está sentado con su gente y dice, miren, ¿por qué me están dando palo todos los días? La respuesta no es fácil, es, mire, presidente, si yo soy el que diseñó la estrategia de comunicación, no voy a decir es mi culpa. La salida más fácil es que usted no ha dado pauta. Y miren, en algunos casos es cierto. En algunos casos sí es cierto que algunos medios la agarran contra algunos funcionarios, y esto no es una administración de Jimmy Morales, porque no hay dinero. Pero desde el momento en que generalizas, solo dame un segundo. No pero está generalizando. Dijo algunos medios, dijo la prensa. La prensa es la que está enojada, tiene un dolor porque no les doy pauta. Y lo irónico que acabó la fafa. Eso dijo lo irónico el presidente. Irónicamente, en la juramentación del Consejo Nacional de Acuerdos de Paz. No, pero fuera de eso. Lo irónico es que dice 160 millones de quetzales en 2015 y 120 en 2016, en 2014. Y me están atacando por esto. ¿Saben a dónde va el 87% de esa pauta? A los canales de Ángel González, pero eso nuevamente, no por eso te digo, expuesto no lo nada de la crisis de Jimmy Morales. Sí, doctor Ángelo, pero él no da una afirmación categórica en contra del monopolio de la televisión. Él está enojado con la prensa independiente y con la prensa que lo critica. Y si tiene él algunos casos de medios que le están chantajeando con pauta para no sacarle algunos trapos sucios, que debería lo diga, pero no puedes decir que está bien que el presidente dé una afirmación de este tipo. No estoy diciendo que está bien, pero estás justificando hasta cierto punto de que el pobre ha sido víctima de algunos medios. Él tiene la capacidad de denunciar ese tipo de publicaciones que no son éticas. La explicación del presidente viene de quienes lo están asesorando, porque la cabeza de quienes lo están asesorando sí funciona así. No voy a defender la declaración del presidente. La fafa existe en Guatemala, existe mucho menos que hace 15, 20 años, pero la fafa no se va a terminar si solo seguimos hablando de la fafa como algo etéreo que sucede, pero nunca nos damos cuenta. Si él sabe de la fafa, que lo diga, que lo denuncie, y es la mejor forma de terminar con esa práctica no ética. Pero yo sí quiero dejar claro que no estoy defendiendo
la posición del presidente. Estoy tratando de explicar el hecho de por qué lo está diciendo. Difícil tarea la de meterse en la cabeza de Brito y tratar de entender esa asesoría equivocada que le está dando el presidente y que le está dando como resultado un desgaste enorme a solo 8 meses de gobierno. Yo lo que creo es que ese discurso que dio el martes durante la semana no es la única vez en la que el presidente Jimmy Morales ha arremetido en contra de la prensa. El hecho de que, por ejemplo, ya está por cumplirse casi un mes desde que el presidente Jimmy Morales no atiende a los medios de comunicación, no da una entrevista, huye cuando se le cuestiona. Corre. Es decir, eso es una clara evidencia de que realmente él no tiene la apertura hacia la prensa, no tiene la apertura a ser cuestionado, y eso también denota falta de transparencia, considero yo. ¿Por qué huir del cuestionamiento de los medios de comunicación y limitarse únicamente a emitir comunicados de prensa, poner al vicepresidente, él sí que hable, pero yo no, grabar el video, por ejemplo, y después ya no querer hablar nada con los medios de comunicación? Pero les cayó en la cara. Claro, pero yo lo que creo es que no es solamente la ocasión en la que el presidente Jimmy Morales ha arremetido contra la prensa. Son varios los hechos en los que él ha demostrado no sé, cómo está cerrado. Pero mira, arremeten hasta lo absurdo. El día que el presidente Jimmy Morales se quedó dormido en una actividad pública, Heinz, el vocero presidencial, que tampoco puedo pronunciar su apellido, viene y reclama a los medios de comunicación que habían manipulado el video, que lo habían editado para hacer quedar mal al presidente, cuando el propio presidente dijo que él se había quedado dormido. Y 2 días después... Tenés estrategias fallidas de comunicación que finalmente están teniendo el desgaste y ese impacto tan duro que en algunas presidencias latinoamericanas tampoco es pues que el presidente está 24 horas a disposición de los periodistas. Tampoco entendamos que porque no habla con la prensa uno a uno o en una conferencia abierta, el presidente no es transparente. A mí por lo que decías, ¿verdad? Que no ha hablado desde aquella ocasión. Desde hace un mes. Ajá. Pero yo lo que a mí me molesta es que no se sigue una estrategia, se improvisa. Porque existe una estrategia en donde el presidente, cada vez que lo entrevista un grupo de periodistas se puede enojar y eso es desgastante para la figura presidencial. Entonces no lo tengamos tan expuesto, saquémoslo. Y que tampoco el presidente tiene que salir a hablar por todo. La presidencia tiene que responder a ciertas inquietudes que son naturales. Por ejemplo, el caso del hijo del presidente, el decir que no iba a hablar, ese es un error. O el decir que es un caso familiar, como decía un tuitero, familiar es una ida al IRTRA. Esto es un caso de Estado. Porque el presidente dice que no va a hablar del tema, el tema dice va a detener. Hay que separar un par de cosas aquí. A mí no me preocupa que el presidente no hable ante la prensa. A veces eso está mejor, realmente. Me preocupa más que no haya voluntad de cuentadancia del funcionario, en este caso Jimmy Morales, ante la población. Eso creo que es más fuerte que volver esto un asunto puramente conflicto prensa-presidente de la República. No, el tema en la prensa es un canal para que la gente se pueda comunicar, porque ya vimos que el otro canal que el presidente concebía para tener un contacto directo con la gente, que eran las redes sociales, parece pintar todo color de rosa. Y lo otro es, yo entiendo que hay estrategias de comunicación que le dicen a altos funcionarios no hable. Un ejemplo muy claro, el de Enrique Peña Nieto en México. Hasta la crisis de Trump, el señor Peña Nieto no había dado una sola entrevista sobre su gestión. Dio 2, una la dio a Televisa y otra la dio, si no estoy mal, al director del Grupo Milenio. Esa segunda entrevista que la dio en Alaska, no la dio en México, en camino a una cumbre a China, el periodista de Milenio le dice, mire presidente, yo no me siento representado por usted, porque lo que hizo fue ridículo. Y hundió más a Peña Nieto. Entonces hay comunicadores que prefieren que las cosas se manejan de una manera más cauta. Yo entiendo eso, pero al final uno puede estar o no de acuerdo con Peña Nieto, pero tuvo un mensaje que dar o dio un mensaje sobre un asunto. Lo de Jimmy Morales es bastante chato. Es decir, no hablo. Improvisado, no es profesional, no está dando una estrategia. Porque puedes no exponer al presidente, pero sí dar información. La cuentadancia, por ejemplo. Al final de cuentas es eso. A mí no me preocupa si el presidente habla o no habla. Me preocupa más que alguien del gobierno me exponga las razones y las motivaciones por qué el presidente toma esta
o esta decisión. Cosa que no se da. Cosa que no se está dando. Bueno, y finalmente el caso de la comunicación obviamente preocupa porque es un tema de transparencia, de constancia, como lo mencionabas, pero también preocupa que esta improvisación no se da sola en esta área, sino que casi en todas las que hemos visto del gobierno de Jimmy Morales. Vamos a un nuevo corte comercial y a regresar la recta final de Panorama Político.